Santiago Bernabéu, lleno a rebosar en las gradas del Coliseo de Chamartín, y esta es la alineación de Vicente del Bosque. Iker Casillas en la portería, Roberto Carlos junto a Pavón, Iván Helguera y Michel Salgado la línea defensiva. Medio centro habitual, Makelele y Flavio. Zidane como enganche y arriba Raúl, Figo y Ronaldo. El once inicial de Vicente del Bosque. 34 goles entre Raúl, Ronaldo y Figo. Enfrente no se quedan cortos. El Deportivo de La Coruña acumula 35 entre sus tres hombres de ataque. Molina a la puerta. Héctor, Andrade, Naibet, que finalmente está en el once titular, y Romero. Línea de medio campo para Sergio y Mauro Silva. Scaloni hoy por la derecha, Diego Tristán, Fran en el costado izquierdo y arriba Roy Mackay. Entre Mackay, Diego Tristán y Albert Luque hoy en el banco. 35 goles en la temporada. Ahí es nada, Michael. No, principalmente porque son buenos futbolistas, ¿no? Porque en este partido Madrid Deportivo estamos hablando de un partido no solamente en el cúspide del fútbol español, ¿no?, sino en el fútbol europeo. Es que lamento mucho la no clasificación por la parte del Depor los cuartos de final, porque yo la semana anterior había visto un Depor muy en su sitio en Del Alpe, una vez más contra los italianos, y para hacer de una eliminación muy en última hora me parecía muy cruel. Además de la manera que pasó, ¿no?, al último minuto, con un suplente de defensa central que salta para marcar una volea desde prácticamente fuera del área. Verdaderamente cruel y dramática la eliminación del Deportivo después de tener prácticamente perfectamente encarrilado de cara al último partido. Con el empate estaba todo en sus manos para el último encuentro frente al Manchester United. Con la derrota frente a la Juve ya daba igual el resultado frente al cuadro inglés. Ahí ven en la bocana de vestuarios al Deportivo de La Coruña. Han visto también amigablemente en el palco presidencial a Florentino Pérez y a Augusto César Lendoiro, los dos presidentes. También llega el Real Madrid con su capitán hoy, Raúl, a la cabeza. Y de estos jugadores saldrá sin duda alguna un partidazo. El Depor, que ha recibido con pitos. Aquí todavía es juez, evidentemente, la última visita en la final de la Copa del año pasado, coincidiendo con el centenario del Real Madrid. El Depor, como todos ustedes conocen, consiguió el título. Y enfrente un Real Madrid que, como bien ha dicho Iker Casillas, durante esta temporada se sintieron escocidos por aquella derrota, y hoy sin duda alguna querrán mostrar su superioridad frente al Deportivo de La Coruña. Entre otras cosas porque, aparte de la cuestión que también tiene su importancia en el fútbol, de la autoridad moral o de la autoridad futbolística, el partido desde el punto de vista de la clasificación, tal como se han dado los resultados de hoy, tiene una trascendencia sustancial para el desarrollo del último tercio de la liga. No en vano el Valencia ha empatado en su casa. La Real Sociedad ha visto como el Villarreal en los 2 minutos de descuento le recuperaba la diferencia de 2 goles en el marcador y empataba. Y hoy, por tanto, Michael, el Madrid, si consigue la victoria, da un salto muy importante, al igual que el Depor, que coloca la liga en un atasco de 3 equipos con los mismos puntos. Bueno, el golpe que puede dar Real Madrid hoy no será definitivo, pero, como decías antes, sustancial, ¿no? Abre una brecha importante, 3 puntos a la Real Sociedad, 6 al Deportivo La Coruña y más aún al Valencia, ¿no? Sin embargo, el Deportivo tiene que estar frotando sus manos también, diciendo que nosotros podemos terminar este partido líder o en un triple empate, pero con el golaveraje particular contra el Real Madrid favorable. Entonces el Deportivo tiene una magnífica oportunidad también, muchísimo en juego. Absolutamente. Buena parte de la liga pasa por este partido. Recuerden, si el Madrid gana, deja al Depor a 6 puntos más 1 del golaveraje, mientras que si el Depor consigue la victoria, coloca a Real Sociedad, Real Madrid y Deportivo empatados a punto en lo más alto de la tabla clasificatoria de esta, que sin duda es la mejor liga del mundo. El Real Madrid parece que se coloca a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo hará el Deportivo de La Coruña, y para arbitrar el partido, Joaquín Ramos Marco, buenas tardes, Undiano Mayenco. Sí, hola, buenas tardes, Carlos. Mucha confianza en este joven árbitro que ya ha tenido que arbitrar partidos complicados y lo hace con acierto generalmente. Yo creo que, a pesar de su juventud, repito, tiene personalidad, y a mí es de los que más me gusta la categoría en estos momentos. Yo espero que hoy tenga un buen partido. Ahí vemos a Figo y a Raúl
saludándose. También dos compañeros de selección, Mauro Silva y Ronaldo, dos campeones del mundo. Hay más, está Roberto Carlos, está Zidane, está Makelele. Vaya cantidad de campeones del mundo sobre el terreno de juego. El Real Madrid ha ganado el sorteo en el Deportivo de La Coruña y ha pedido el campo del Fondo Sur. Molina se va a la portería con los ultrasur a sus espaldas, y el Madrid que va a poner la pelota en movimiento jugando a la izquierda de sus pantallas. Va a poner el balón en movimiento Ronaldo, que será el primer hombre en tocar para Raúl. El partido a punto de comenzar, este partidazo entre Madrid y Deportivo. Undiano Mayenko que ajusta su cronómetro, por cierto con algunos minutos de retraso. Y comienza el partido. La pelota para el Real Madrid, ha tocado Raúl atrás, está jugando ya Helguera para Salgado. Ahí viene a presionar Tristán, recorta Helguera atrás. Juega con Zinedine Zidane, entrega la pelota para Raúl, ya la está pidiendo Ronaldo. Es Zidane el que quiere jugar con Ronaldo. Ronaldo va a disparar, golpeó la pelota en Mauro Silva, el balón rechazado para Makelele. Juega con Roberto Carlos, intenta un pase que es defectuoso, recupera la pelota Mauro Silva, jugando para el Depor. El balón atrás para el equipo de Javier Irureta, balón arriba que toca Macay intentando dejar para Diego Tristán, recupera el Real Madrid. Juega la pelota Makelele. Makelele para Salgado que controla. Se queda sin presionar Fran. Abre el balón para Figo, emparejado con Romero, toca Salgado. Juega Salgado con Pavón. Y Pavón ya con Roberto Carlos. Viene a cerrar Scaloni. Atención que se había desmarcado perfectamente ahí Ronaldo, pero estuvo muy atento al quite Andrade. Juega ya Sergio arriba. El balón suelto lo va a recoger Mauro Silva, entrega para Sergio, juega para Fran que la pone en el piso, la está pidiendo Macay. Atención a Fran que se va, falta. Hubo empujón. Falta de Flavio con Seisao. Ahí está el derribo. Primera falta del partido. Difícil para el lanzamiento directo, aunque parece que el Depor se puede animar. Está bastante lejos de la puerta de Iker Casillas. No, Tristán puede disparar desde ahí. Si se anima. Está Sergio, Mauro Silva, Tristán alejado a la derecha. Sergio que ha medido los pasos para un disparo con la pierna derecha. Vamos a ver qué resuelve el Deportivo de La Coruña. Va a tocar a Mauro Silva para Tristán. Ahí gol. Uy, qué raro. ¿Qué ha hecho? Lo ha hecho mal. Le bota el balón, me parece. Sí, algo rarísimo ha pasado ahí, porque no es que le haya pegado mal, es que casi no le pega, ¿no? No, le ha dado con un refilonazo con la puntera, Michael. Casi lo da al aire. Sí, ¿no? sí, casi le da al aire, ¿no? Pero era bastante evidente que Diego iba a disparar, porque no tiene que estar ahí. Si no va a disparar, va a estar en el área para un rechace o un centro, pero si está ahí, es que está ahí para disparar. Es Sergio el que abre la pelota para Francia, ofrece por el costado Macay, se incorpora también Romero, recibe Macay. Se va de Figo, continúa Macay, le regatea perfectamente. Atención a la velocidad de Macay, se mete en el área, el rechace para Sergio, va a disparar Sergio, golpeado y fuera de juego. Estaba Macay en posición incorrecta después del disparo de Sergio. Entiende en línea y lo vemos Joaquín. Sí, porque está por detrás de los defensores y el que toca el balón es Sergio, aunque venga del contrario, pero ya estaba ahí Macay. Pues la pelota la mueve el Real Madrid, está ahogando el Depor en la salida al equipo de Vicente del Bosque. Ha tenido que tocar Flavio atrás para Iker Casillas, entrega Estella para Roberto Carlos, viene a presionar Tristán, ha conseguido enviar la pelota para Zinedine Zidane, de nuevo Roberto Carlos que devuelve para el astro francés. Está pidiendo Flavio con César en el medio campo, aguanta y temporiza Zinedine Zidane, el que cambia la pelota es Makelele para Salgado. Salgado entrega para Helguera, se incorpora Helguera al medio campo, busca el desmarque por el centro de Zinedine Zidane, hay toda la ventaja ahí para José Francisco Molina. Tengo ganas de ver el partido que va a hacer Andrade, porque le he visto más bien poco en esta temporada, pero cuando lo he visto me ha gustado. Me parece buen futbolista, pero tiene en sus manos hoy ni más ni menos a Ronaldo, Raúl. Entonces va a ser una prueba de fuego en la cual podemos medir el estado de forma de Andrade perfectamente. Va a sacar de banda el Real Madrid.
Lo hace Roberto Carlos. Busca a Zinedine Zidane, que controla. Sacó para Makelele. Makelele, Roberto Carlos. Va a cambiar Roberto Carlos para el desmarque de Figo. Con él viene emparejado Romero con ventaja. Entrega Romero al medio campo para Fran. Controla ante Ronaldo. Amaga ante Raúl. Continúa el capitán Fran, que entrega para Mauro Silva. Se mueve por delante Sergio. Abre la pelota para... Tiene el carril abierto Salgado. Va a llegar tarde Fran. Va a correr muchos metros a Salgado. Le sale el paso Romero. Le tira un caño. Saque de banda para el Real Madrid. Sacó Salgado ya para Flavio Conceição. Flavio intenta irse de Mauro. Gana la línea de fondo. Puede sacar el centro desde ahí. Queda corto. Despejó Naivet. Saque de banda para los blancos. De nuevo Salgado, que ha jugado con Luis Figo. Se va de Mauro Silva. Atención a Figo, que lleva en posición de disparo. Frontal del área. Lo intenta. Reclamaba córner Figo, pero es saque de puerta. Quizás se quejaba con razón, Joaquín. Sí, porque creo que toca un poquito en un jugador, no sé quién, pero toca un poco. Sí. Va a sacar a Molina. Pelota hacia la banda de Fran, que intenta salvar el capitán, lo consigue Fran. El desmarque por el centro es de Macay, buscando la espalda de Helguera. Va a llegar Macay, atención. Ha venido con él Pavón y ha conseguido evitar el peligro. Saca Helguera para Flavio Conceição. La pide Zinedine Zidane. El balón para Andrade. Andrade entrega a Naivet. Juega el marroquí para Fran. Fran toca Salgado. Intenta meter la pierna un poco peligroso, ¿no? Figo. Metió la pierna arriba Luis Figo. La van a ver ahí claramente. Le hizo juego peligroso a los dos. A mí, a su compañero también, ¿no? Ya ha puesto la pelota en movimiento el Deportivo. Está jugando Romero. Tiene delante a Figo. Juega con Tristán. Tristán saca la pelota para Fran. Solo arriba está Macay, así que tiene que aguantar. Puede buscar el disparo. ¡Fuera! Se durmió. Llegar ahí Tristán con ventaja. Entrega Helguera para Salgado. Salgado que cruza. Se mete en un lío. Y llega Mauro Silva a punto de robar. Flavio que recibe de Makelele. Abre el balón Flavio a la banda para Roberto Carlos. Se desmarca Raúl fuera de juego. No lo ve en línea. Atención a Raúl. Salió José Francisco Molina. Muy fuera de área, ¿no? Lo que no sé si ha soltado el balón dentro y ha golpeado con el pie fuera. Pero de luego que golpea la pelota con el pie fuera es desde luego claro. El balón para el Deportivo. Llega el cuarto del Barcelona frente al Racing de Santander en los últimos minutos de partido. Abre el balón a el Depor, se le escapa la pelota a Sergio, no puede llegar Scaloni, saque de banda. Vamos a ver ahí eso que hablábamos de ver. Bueno, es lo que hace, ¿no? ¿Mano? No, ya no. De ninguna manera, vamos. No, está bien, no. Saca sale la fuera, pero claro, la suelta antes de salir. la suelta antes. El balón para el Deportivo. Juega Sergio. Entrega Sergio, busca Macay, ha metido la pierna Pavón, el balón suelto. Llega Ronaldo, aguanta la entrada de Andrade. Pelea Raúl con Mauro. Tocó Mauro Silva, saque de banda para el Madrid. Delante de Fran, la pide Figo. Arriba Raúl. Saca para el portugués. Figo deja hacia Raúl. Se mueve Ronaldo buscando el balón entre líneas. Toca para Makelele, mal control. Choca bien Sergio, el balón queda suelto, lo puede recuperar Zidane. Se lo lleva ante Scaloni. Deja para Roberto Carlos. Este cambia para Luis Figo. Le ha ganado la espalda a Romero. Va a controlar Figo. Busca el 1 contra 1. Amaga para irse hacia la línea de fondo. Aguanta bien Romero. No tiene espacio. La saca atrás para Salgado, que tiene oportunidad de centro. Se la cambia de piernas. La va a pegar con la izquierda. Se la pone a la buena derecha. ¡No llegó Raúl! Necesitaba Salgado ponerse el balón en la pierna derecha y después de dos amagues lo consiguió. Bueno, cualquier cosa puede haber pasado. Ya lo tiene en su derecha para un disparo o un centro. Yo creo que lo dispara pero algo mal y no llega Raúl para marcar el gol. La jugada más clara del partido hasta el momento la ha protagonizado Salgado. A punto estuvo de remachar el hombre que ahora controla la pelota. Aguanta Raúl, está esperando que llegue por la banda Roberto Carlos. Ha robado bien, sin embargo, Tristán. Reclamaba falta Raúl. Ahora Tristán tira un caño. Arregló el problema para el Real Madrid Makelele. Reclamaba también falta Tristán. El que controla la pelota es Zidane. No llega Ronaldo. Va a bajar el balón Héctor. Héctor juega con Tristán. Roberto Carlos fuera del sitio. Entrega la pelota atrás. Juega Fran. Tocando.
Scaloni para Héctor. El envío para Macay. Macay que la pone de espuelas para Tristán en la frontal. Le echó encima a Makelele y evitó el control ahora algo lento de Diego Tristán. Sale Helguera. Helguera para Luis Figo. Delante Romero que achica. Entrega atrás hacia Salgado. Salgado con Makelele. Makelele para Pavón. Este a Roberto Carlos. Roberto Carlos de nuevo con Helguera. Helguera para Makelele. Claude Makelele que entrega para Figo, que se da a la izquierda con Zidane. Se mueve arriba Roberto Carlos, el balón de Figo para el brasileño. Intenta llegar al cruce Andrade. Protege bien la pelota Andrade muy rápido. Saque de banda para el Deportivo. Y vemos de nuevo la oportunidad magnífica del Real Madrid. Con toda la maniobra de Salgado y a duras penas después del toque de la rodilla consigue ponerse el balón de nuevo en la pierna derecha, pero el centro chut se marcha desviado sin que llegue Raúl. La pelota para el Madrid la tiene Casillas. Pero de mentir lo de Michel Salgado. Había hecho todo de mil maravillas para llegar a tener la oportunidad de disparar, que las maniobras que realizó eran mucho más difíciles de lo que era el mero disparo. Juega Mauro para Fran, entre líneas, aguanta Fran, está midiendo a ver si puede encontrar a Tristán, abre la pelota a la banda para Ron Macay, ahí va el centro de Macay muy largo, no puede llegar a Tristán, el balón se va a perder por la línea de banda, será favorable al Real Madrid. Sacará el Real Madrid por mediación de Salgado. Vamos a llegar al minuto 15 de la primera mitad. Pelean a Zidane y Fran. No controla Fran. Pelea ahora con Makelele. Se la lleva al francés. Entrega para Raúl. Raúl para la carrera de Ronaldo. Ahí va a llegar Ronaldo con ventaja, pero ya demasiado escorado. Viene Raúl a esperar. Se va bien Ronaldo. Dispara Ronaldo. Molina. 2 tiempos. Qué peligro. Oh, qué peligro. Primero en su velocidad. Luego en su regate. El disparo. Qué peligro tiene. Sacó ya Molina muy largo, Salgado de cabeza, intenta tocar Figo, va a controlar la pelota Mauro. Mauro Silva con Romero, Romero para Nadved, Nadved de primeras hacia Mauro Silva, toca para Tristán, Tristán tira un caño, el rechace le vuelve a Tristán, juega ahora de espaldas hacia Fran. Fran hace una cabriola ahí para mantener la pelota en su frente y al final recibe falta de Makelele. Sergio, perdón, de afuera, o sea que va a sacar a el Deportivo. Tristán en el punto de penalti detrás del Romero, atacando desde la frontal Macay. Pues no sé lo que ha intentado el Deportivo, pero le va a Scaloni, el disparo de Scaloni, fuera. Desde luego no creo que fuera la intención de Sergio sacar a la falta de esa manera. No creo, ¿no? No creo que habría entrado toda la semana diciendo que Sergio, tú lo pegas a Makelele, para un disparo. A sacar Helguera ante Tristán, entrega para Zidane, Zidane toquecito a Makelele, devuelve, Zidane cambia para Figo, Figo que controla, con el Romero, juega Salgado, Salgado Figo, Figo Makelele, va a robar ahí Macay, Macay con Sergio, ya corre Tristán, el balón para Fran, le va a doblar por la espalda Romero, continúa Fran. Busca la entrada de Romero, el centro de Romero, atención para Tristán, Tristán puede ver la venida de Sergio, va a pegarle Sergio, el rebote, 2 más, Sergio de cabeza, se sale el fuera de juego Macay, despeja Helguera y la pelota para Fran. Fran juega con Mauro Silva, recorta sobre Raúl, toca Romero, se ofrece Nadved. Nadved que puede cambiar ahí, va a terminar cediendo para Molina. Y que Molina... Ha cortado Raúl, toca Romero, saque de banda para el Madrid. Pues el juego del deporte tiene sentido. Cuando ataca, tienen apoyos, subió Romero. Luego cuando tras el centro, cuando recibe Tristán, subió Sergio en el apoyo una vez más. Tiene sentido el juego ofensivo del deporte. Ahí intentó una maniobra acrobática Flavio Conceição, un sombrero entre 2 hombres que cortó el Deportivo por mediación de Mauro Silva. Toca Sergio para Romero, Romero en entrega para Fran, se cruza ante Figo, aguanta Fran, se frena ahora ante Salgado, le esconde la pelota, no tiene demasiada salida, recupera Figo, entrega para Salgado, reclamaba falta Fran, el balón es para Zidane.
Juega Zidane con Raúl. Raúl toca para Makelele, que viene de cara. Se ofrece por el costado Roberto Carlos, que recibe. Va a encarar ahí a Scaloni. Atención a la diagonal. Se va Roberto Carlos. Por obstrucción de Héctor, Joaquín. Sí, cartulina, y cartulina, porque es una acción voluntaria del jugador de no jugar el balón. Qué velocidad Roberto Carlos, ¿eh? Eso es lo que hace Héctor, tapar a Roberto Carlos. Inclusive creo que hubiera alcanzado el balón, porque ya Sí. desvirtuó un poco la cámara lenta ahí por la velocidad que llevaba, ¿no? Roberto Carlos. Falta prácticamente en el pico del área. Era libre indirecto. La tarjeta de Héctor le impide jugar el siguiente partido. Y un Diana Mayenko que coloca la barrera. Parece que ha pitado libre directo, porque no... Sí, ha pitado libre directo, no está haciendo ningún gesto Diana Mayenko. Ahí va Zidane, golpea Zidane sobre la barrera. Parece que le ha tocado en nadie. Dice Otieno que no, pero la verdad es que la pelota parecía salir ralentizada. Va a sacar la falta Luis Figo. Concentración de 5 jugadores buscando el remate prácticamente en línea del Real Madrid. Raúl, que viene al primer palo, fuera de juego. Ha levantado la bandera en línea antes de que llegara el cabezazo de Iván Helguera. Sí, es antes de rematar, ¿eh? Y no sé si ha pitado, si es fuera de juego o falta. Fuera de juego, al tener el brazo levantado, seguro que Sí, fuera de juego, fuera de juego. Y está Raúl. Está Raúl Sí, sí. en Está. fuera de juego, sí. Pues acierta, acierta Claro. el asistente. Claro que acierta. Y no era fácil. Ahí vemos el desmarque de Raúl, termina adelantándose y provoca de esa manera la anulación del tanto de Iván Helguera, que remachó la pelota en el segundo palo inapelablemente. Atención al Madrid, ataca Flavio Conceição, que viene con potencia, mete la pierna a Héctor, saca el balón limpio y juega el Deportivo. La pelota para Tristán. Ha metido la pierna Makelele, sale el balón suelto para Salgado. Salgado, Figo, Makelele. Recorta sobre Tristán y abre la pelota para Pavón. La pide ya Roberto Carlos, también en corto Raúl. Recibe Raúl, da la vuelta, busca la velocidad de Roberto Carlos, impresionante, el envío es bueno, segundo palo, no va a llegar Figo. Romero con problemas, al final despeja la pelota Romero. No llega Fran, tampoco Zidane, el balón para Salgado. El que juega es Zinedine Zidane. Produce el balón para Figo, que no controla, y roba Neivet. Saca Neivet para Fran, a punto de perder el balón en el resbalón. Ha dejado para Sergio, viene con poca... He visto chutar desde más lejos ahora. Casi 31 metros a la puerta. Diana que coloca bien la barrera, aunque ahora se adelanta un par de pasos. Ahí va Roberto Carlos a talar el bosque. Roberto Carlos por abajo, Molina. No era fácil para Molina, estuvo muy seguro ahí. Vemos que la pelota sale por el hueco de la barrera, pero para Molina. Roberto Carlos, problemas para Makelele, consigue enviar para Flavio. La pide Figo, recibe con Romero pegada a sus piernas. Aguanta Figo, se va de Fran, no entiende el pase Flavio, corta Sergio, devuelve Tristán. Y ahora el que corta es Diana Mayenko. Se mueven en fuera de juego los dos, tanto Raúl como Ronaldo. Salgado, que se abre, recibe Raúl que va a enviar a Salgado, no hay fuera de juego, ahí va el envío, segundo palo, ataca la pelota Ronaldo. Molina, que no se entiende con su compañero Héctor, que es el quien la ha estorbado. Ronaldo, que aguanta, intentó sacar ahí un centro como podía, saque de esquina. Es Héctor el que ha evitado que Molina pudiera atrapar el balón. De esquina en corto el Real Madrid. La pelota para Figo, busca el centro Figo, punto de penalti, ha despejado Sergio, la engancha de volea, tocó de cabeza Raúl después de la volea en semifallo de ahí de Flavio Conceição. Saque de puerta para el Deportivo.
Brandon. Aguanta Ronaldo la primera entrada. Abre para Roberto Carlos. Quiere pegarle. ¡Fuera! Obstaculizó algo el disparo de Scaloni, llegando en la ayuda. Buen pase de Ronaldo a Roberto Carlos. Me sorprendió que no estaba en fuera de juego. Arrancó desde atrás. Ahí lo vemos que no. Y la precipitación viene por la llegada de Scaloni. Tocó de cabeza y Tristán, no ha llegado Roberto Carlos, intenta llegar Scaloni, choca con Zidane, la pelota es para Scaloni. Juega Scaloni hacia Sergio. Este para Héctor, Mauro Silva. Mauro intenta jugar de nuevo a la banda para Scaloni, cortó Roberto Carlos, no llega Ronaldo al pase de Zidane, la pelota es para el Depor, juega Fran. Intenta Fran a devolver el balón hacia la incorporación de Naibet. Naibet lo veía tan claro que se precipita. No dio tiempo a la pelota llegar al suelo para golpear el balón francamente. Es Figo con Zidane. A veces el Madrid es un marasmo de organización de medio campo para arriba, difícil de controlar, pero la calidad de los jugadores a veces arreglan los sistemas que rompen los propios jugadores. Es un poco como el Brasil de 70, que me acuerdo viéndolo, que vete a saber dónde jugaba cada uno de ellos, más o menos en una zona determinada, pero siempre acabó sorteándose entre ellos. Pero cuando tiene futbolistas con tantísima técnica, pues en un momento dado de desorganización hace un balón a un compañero y luego con 2 o 3 pases todo se pone en su sitio, ¿no? Ahí está Fran peleando, pero la pelota no la podía controlar Raúl en velocidad. A mí me pareció que se adelantaba Raúl, pero no estaba en línea al menos. Ahí. En cualquier caso no llegó Raúl al pase. Va a sacar Molina. Golpea Molina al largo. Toca de cabeza Macay para Tristán. El balón queda suelto, no lo recoge Macay. Se la lleva Helguera, que entrega para Makelele. Makelele buscando compañía, a punto de robar a Diego Tristán. El balón llegó a Flavio, abre para Raúl, que se ofrece. Ya se abre por el costado Figo. Figo con Raúl. Cierra Fran. Acompaña Salgado, va a buscar el centro con la izquierda, detrás de Ronaldo. No llegó Ronaldo al remate. No está fuera de juego, sí. Levantó la bandera el asistente por fuera de juego de Ronaldo. Tardó quizás un poquito en exceso de entregarle la pelota al compañero. Y ese es el medio metro. Ahí es donde se produce el fuera de juego, ese poquito. Ahí. En ese momento está en fuera de juego Ronaldo. Sí. Está acertando el asistente en todas las jugadas. Lo cual es para celebrar, ¿no? Toca Flavio, el balón para Mauro Silva. Mauro deja a Fran. Fran toca atrás hacia Naibet. Naibet abre para Romero, se ofrece Fran, cierra Figo. Sigue Romero. Naibet va a jugar con Molina. Ahí va a presionar Raúl. Golpea Molina hacia la zona de Scaloni. Gana el salto Scaloni, pero el balón va para Makelele. Ahora el que juega es Sergio. Scaloni con Héctor. Héctor por la banda para Macay. Macay introduce el balón a Mauro Silva en el mediocampo. Mauro toca para Tristán. Tristán hacia la incorporación de Romero. Se abre por la banda Fran. Recibe el capitán. Tristán ahí entre líneas. Ha pegado la pelota en Salgado. Al salto de cabeza Figo. Va a recibir Salgado. Golpea arriba Salgado. Metió la cabeza Naibet. El balón le cae a Zidane. Zidane juega con Ronaldo. Ronaldo que aguanta el balón y la posesión para el Real Madrid. Tiene el apoyo de Roberto Carlos. Recibe Roberto Carlos. Entrega para Zidane ante Mauro Silva. Tocado para Makelele. Cierra bien el Depor. El balón es fácil para Romero. Entrega ya para Fran. Y Fran entrega. Va a golpear la pelota Sergio. Tristán, Macay y Romero en el área. El balón hacia el punto de penalti. Despeja Helguera. Quiere llegar Mauro. Le ha dejado la pierna de Figo.
Le ha dejado la pierna y Figo. No sé si le vio llegar o no, pero le ha dejado la pierna. Y vamos a ver, cartulina amarilla para Luis Figo. Figo le está diciendo que no ve por los gestos, pero pues porque no le ha dado del todo, ¿no? Se ha sido un refilonazo que si le llega, si le llega a pegar en la rodilla. Y Figo va hasta como con miedo. Sí. Figo no debe meter la pierna de esa manera, porque es verdad que le ve en el último momento a Mauro Silva, pero le ve, ¿no? Cartulina amarilla para Luis Figo. Y Macay debe dar gracias, porque digo Mauro Silva debe dar gracias, porque es una entrada muy fea. Porque le podía haber hecho, bueno, un verdadero destrozo en la pierna ahí a Mauro Silva. Felizmente solo el refilonazo, por lo que parece, en los tacos, evidentemente doloroso, pero si impacta de lleno estaríamos hablando de otra cosa. Pues Macay está dispuesto a lanzar directo a la portería también. A Mauro, que le toca el papel de participar en la jugada, no sé si está... La barrera está situada demasiado cerca, y va Macay, golpea Macay. Con los puños tiene que sacar Casillas ese obús que le venía. Protege la pelota Héctor, saque de banda. Pelotazo de Macay. Otro hombre que tiene un disparo seco terrible. Es Héctor el que consigue sacar el envío. Fácil para Casillas. Atrapa la pelota al guardameta del Real Madrid. Vemos de nuevo repetido el lanzamiento. Durísimo, y Casillas que tiene que poner los puños porque no sabe ni dónde viene. Y te voy a decir una cosa, si el Depor se adelanta en ese partido, va a haber tomate aquí, porque le veo muy firme. Tampoco está haciendo gran cosa, pero está sobre el terreno de juego, muy sobrio y eficaz hasta que llega a lo que es el disparo, o lo que es el gol. Ahí ha robado Mauro Silva, atención, un balón peligroso. Mauro que puede jugar para Tristán, no ve hueco, tiene que tocar atrás para Scaloni. Scaloni, Sergio entrega la pelota para Héctor. Héctor devuelve hacia Sergio. Scaloni va a buscar el disparo. La pelota sale tocada ligeramente por Pavón. Pierde fuerza y termina en las manos de Casillas. Toya Casillas para Luis Figo. Salgado, Zinedine Zidane. El balón para Makelele. En velocidad, atención al despliegue, viene el Panzer. Ronaldo frontal del área, intenta irse, ha chocado con Naivet, saca la pelota Naivet. Y atención ahora que Ronaldo puede recuperar. Metió a Andrade el pie fuerte abajo para sacar, saque de banda. Aplausos para el arranque de Ronaldo. El aplauso más grande que hemos escuchado esta tarde. Es Zidane el que juega para Luis Figo, frontal del área, devuelve para Zidane, la saca para Flavio, se abre Salgado, recibe en excelente posición para buscar el centro, tiene tiempo, busca en el segundo palo, ahí aparece Ronaldo, la pelota entre él y Héctor, saca para Zidane, ¡gol del Real Madrid! Se lo daremos a Zidane, aunque creo que el último en tocar ha sido Mauro Silva. Gol de Zinedine Zidane. Y Ronaldo en el juego aéreo otra vez, creando esta vez un asistente en el segundo palo. Llega Ronaldo y lo cede hacia Zinedine Zidane, centro de Michel Salgado, y es la pugna del segundo palo que realmente determine lo que es el gol, ¿no? Hombre, tiene que tocar Zidane, ¿no? Pero esa pugna es lo que realmente determina algo de fortuna en el rechace ahí de Ronaldo, pero la toca ya Mauro Silva, pero el balón iba hacia la puerta, por lo tanto hay que dárselo a Zinedine Zidane. ¿Y en qué momento, Michael? Ya al final del descanso el gol, ¿eh? Sí, porque el Deportivo Coruña estaba tan tranquilo con el partido. Hombre, había algún latigazo del Real Madrid, pero Madrid no estaba creando ocasiones muy claras y estaba teniendo la pinta de un partido que si el Depor se adelanta en el marcador, Madrid va a tener un marrón encima. Y en esos momentos fatídicos, justo antes del descanso, el Madrid hace daño. Bueno, pues oportunidad por tanto para los televidentes de participar en la operación Amena, ya saben, marcando al 5666. Necesitamos que nos ayuden a elegir al mejor hombre del partido. Voten ustedes por el que crean. De la siguiente manera, envíen mensajes cortos al 5666. Escriben la palabra clave mejor, dejan un espacio y el nombre del jugador que ustedes crean que va a ser el hombre del encuentro. Una consola Xbox con 2 juegos
para el ganador. Atención ahí a la presión de Makelele. Al final falta sobre Sergio. Y va a haber, no va a haber tiempo para más. Termina la primera mitad. Saben hoy que es un día especial de fútbol con este Madrid Depor, pero también un día especial de cine con la transmisión de los Oscar. Y ahora en el descanso ustedes van a poder recibir información puntual de nuestros compañeros de la sección de cine alrededor de los Oscars. Estamos en el descanso. Real Madrid 1, Deportivo de La Coruña 0. Tanto algo tiene que cederse, ¿no? Va a comenzar el partido. ¿Algún apunte, Josep? Rápidamente señalar que Nacho Cano está aquí, que es el compositor del himno de Madrid 2012. Simplemente, muy rápidamente, porque empieza la segunda parte. ¿Estás satisfecho de las críticas? Sí, bueno, la gente que fue allí, la verdad es que disfrutó bastante. Presentamos el himno hace un par de días. Tuvimos un poquito de mala suerte con la fecha, ¿no? Por toda la cuestión que está pasando. La gente ha dicho que le ha gustado. Sí, la gente le ha gustado. Yo creo que además cuanto más se escuche más va a gustar, porque la música hay que escucharla. Y bueno, yo sobre todo estoy muy orgulloso porque mi ciudad me haya pedido que haga el himno, y que lo defender a tu ciudad con música es muy bonito. Enhorabuena, muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Gracias. La pelota ha salido por la línea de fondo. Va a sacar el Depor el primer córner de esta segunda parte. Viene Scaloni a golpear el balón. Tristán se mueve en el primer palo. Hacia él va la pelota. Ha sacado Roberto Carlos. Entrega el balón Zidane hacia Makelele. Luego le ha pasado Roberto Carlos, que sigue despejó horrible, con Carlos. la cabeza, ¿no? Despejó horrible. El balón largo para el desmarque de Raúl. Va a salir José Francisco Molina. Todavía sigue quejándose Roberto Carlos. Mientras que Javier Ureta, según nos comunica Juan Carlos Nieto, ha mandado a calentar al banquillo. Y está ya jugando el equipo de La Coruña, cuando hay falta ahí cometida contra Flavio Conceição. Va a sacar Salgado, lo hace hacia Figo. Figo que se va con una amague de Romero. Ya se ha recuperado Romero. Entrega para Salgado en el pico del área. Tira un autopase largo. Va a proteger Mauro Silva. Le está agarrando Salgado a Mauro. Dice que era al revés. Yo creo que se han agarrado los dos, ¿no, Joaquín? Sí, aunque un poquito más Salgado, ¿no? La pelota para Zinedine Zidane. Atención a Zidane. Intenta abrir el balón a Roberto Carlos. El balón para el brasileño. Encara a Roberto Carlos. Juega la frontal para Ronaldo. Ronaldo que se da la vuelta ante Héctor. Deja para Makelele. No se anima el disparo. Entrega para Zidane. Zidane ya no tiene hueco. Abre el balón para Figo. Prácticamente los dos equipos encerrados en el área. El balón al segundo palo. Molina. Atrapó Molina la pelota. Ha sacado larguísimo. Tanto que va a ir directamente a las manos de Casillas. Juega Casillas ya para Salgado. Va a cerrar Macay. Toca atrás para Helguera. Helguera introduce hacia Flavio Conceição. Abre Flavio para Pavón. Ya la pide Roberto Carlos. Recuperado del mal despeje. Entrega atrás hacia Makelele. Flavio. Sube por la banda Salgado. Va a cerrar Fran. Salgado con Flavio. Este para Zidane. Zidane a Makelele. Abre para Roberto Carlos. Está Ronaldo en corto. Roberto Carlos a la frontal para Figo. Figo Zidane de escuela. Intenta llevársela a Raúl. El rechace para Mauro. Sacó Mauro hacia Fran. Abre Fran la pelota. Está corriendo por delante Sergio. También Romero. Ha cortado ahí Sergio. El balón iba para Romero. Sigue Fran. Entrega hacia Sergio. Sergio abre el balón para Héctor. Tiene mucho terreno Héctor para buscar. Héctor mete el balón hacia Scaloni. Va a buscar el centro Scaloni. A las manos de Casillas. Sin demasiado peligro el envío. Y ya está jugando Casillas para Zinedine Zidane. Es Figo el que deja a Flavio. Flavio para Salgado. Abre para Figo. Con él Romero. Se ofrece Salgado, deja para Figo, no llega Mauro, se la lleva bien Figo, se desmarca Ronaldo, ha cortado Naivet. Naivet, Mauro, Silva, Romero, Fran, con el Salgado, se va perfectamente Fran de nuevo de Salgado, corre Tristán, se va ahora de Flavio, falta. Qué bien está jugando Fran. He visto mucho su temple, su aceleración.
Ha sacado rápido el... No me gusta ese pase. Sí, ahora quiso ir de pillo Fran para jugar con Romero. Perdió la pelota el Deportivo. Juega Figo con Flavio y este a Makelele. Roberto Carlos se va a medir con Scaloni. Entrega Zidane. Zidane está con Héctor. Con el exterior a Ronaldo. Solo Ronaldo. Ronaldo, obra de arte. Zinedine Zidane con el exterior. El primer toque de Ronaldo es estratosférico. Y después machaca sobre la portería de José Francisco Molina. Michael. Solo el Real Madrid puede marcar ese gol, porque tal vez solo el Real Madrid tiene el Zinedine Zidane. El pase es fuera, bueno, es magnífico. Nadie lo ve venir. El primer toque de Ronaldo y el segundo aún mejor. No, es un gol fabuloso. El pase de Zidane. El buen control, el primer toque de Ronaldo es buenísimo. Entre tres hay, bueno, le encuentra entre tres. Luego su control es perfecto, orientado en su paso para marcar con la pierna izquierda. ¡Qué golazo! Golazo del Real Madrid, que comienza mejor esta segunda parte, marcando en la primera oportunidad que se le ha presentado. Y ahora el Deportivo a remar. 2-0, pierde el equipo de Javier Irureta. Tiene que conseguir recortar diferencias en breve para volver a meterse en el partido. Ha robado la pelota Zidane. Makelele para Flavio. Flavio con Figo. Nuevamente Flavio. Es Zidane. La deja para Luis Figo. Viene en corto a Raúl. Va a dejar para el capitán. Se abre por la banda Salgado, que recibe. Va a irse en velocidad de Fran. Ahí se va como una bala Michel Salgado. Ahora lo intentaba con Romero. No lo consigue. Fue al piso para sacar el balón. Saque de banda. Curiosamente, antes del gol Está corta la pelota Romero. Toca hacia Sergio. Sergio juega con Fran. Fran se mete en un lío. Ha cortado Zidane. Atención al robo de balón. La pelota para Raúl. Deja para Figo. Ya tiene la compañía de Romero de nuevo. Va a intentar el 1 contra 1. Hace la cobertura Fran. Va a tener que sacar la pelota. Ha cortado Mauro Silva. Mauro juega con Fran. Fran entrega para Naivet. Se incorpora el marroquí al medio campo. Toca hacia Sergio. Busca el desmarque de Macay. Hasta ahora pocos balones en velocidad le han mandado a Macay. Sacó Casillas. Toca Sergio. El balón para Héctor. Viene Tristán en corto. Recibe Diego Tristán. Insiste con Héctor por la banda. Héctor va a buscar el pase. Intenta recortar ahí sobre Roberto Carlos. Deja para Sergio. Sergio busca el centro a Macay. Ha despejado la pelota Helguera. El balón de Flavio para Zidane. Se frena Zidane. Sigue Zidane. Toca para Raúl. Raúl para Figo. Figo Zidane. Ya sube Salgado. Raúl de nuevo. Raúl Ronaldo. Ronaldo otra vez en velocidad. Va a disparar Ronaldo. Intenta la dejada. Y ahí no sé qué quería hacer Naivet. Más que darle un infarto al pobre Molina, ¿no? sí. Al final despejó Molina. Sacó largo Scaloni. No llega Helguera. La ventaja para el Madrid. Castilla va a evitar el saque de banda. Acá ya Casillas hacia Figo. Figo devuelve a Helguera. Helguera entrega a Makelele. Juega Makelele con Raúl. Raúl para Roberto Carlos. Este de primeras hacia Ronaldo. Aguanta Ronaldo. Va a llegar la pelota a Figo. Figo que se va de Romero. Viene el apoyo de Fran. Ha tocado Fran y ha sacado el balón de los pies de Figo. Pero no da falta al público. Me pareció a mí que falta. Sombrerito ahora para Tristán. Aguanta ahí ante Helguera. Va a robar la pelota Iván Helguera. Madrid está gustándose ahora. Ese segundo gol ha quitado incertidumbres y está pasándolo bien. Atención a la entrega de Ronaldo mala. Macay que ha jugado con Tristán. Tristán que puede encarar ahí a Helguera. Atención que es el último hombre. Va a disparar. Llegó Salgado. Y evitó el lanzamiento de Diego Tristán. Y dos cambios que va a hacer enseguida Juan Carlos Irureta, ¿no? Sí, ha mandado calentar al principio del segundo tiempo a tres jugadores y justo después del 2-0 ha llamado ya directamente a Albert Luque y a Valerón para que entren. Lo que pasa que el juego todavía no está deteniendo. En cuanto lo haga, hará el doble cambio. Atención a Raúl, que ha encontrado esa pelota. Va a buscar el pase de la muerte Raúl. Metió la pierna Mauro. Saque Andrade. Saque de esquina para el Real Madrid. Vamos ahí
Las maniobras de Roberto Carlos en una jugada anterior, ha sacado de esquina ya el Real Madrid en corto, la pelota de Figo para Zidane en el pico del área, el balón introducido hacia Roberto Carlos, con él está Mauro Silva, intenta sacar la pelota de nuevo para Zidane, Zidane busca en la frontal a Flavio, Flavio que orienta para el disparo, ahí va el chut, mordido porque le pega a Ed, yo creo que saque de esquina, pues no, saque de puerta, le pegó mal por ahora Romero, que frena Romero que tiene difícil salida, ahora encuentra Mauro juega para Naivet, se incorpora Naivet al medio campo, la está pidiendo Valerón, Naivet sigue a lo suyo, introduce atención para Valerón, ahí empieza el peligro, Valerón que va a abrir la pelota a la banda, va a llegar en buena posición el Albert Luque, ha tocado el balón en el Guera y es saque de esquina para el Deportivo de La Coruña, estaba cortando ya el primer palo Roy Mackay. Ahí va Luque a sacar de esquina. El balón hacia el primer palo, no ha llegado Valerón, despejó la defensa por mediación del Guera, la pelota le cae a Raúl que intenta montar la contra, solo tiene delante como referencia a Ronaldo, también acompaña a Zidane, se tiene que frenar Raúl y entrega el balón atrás para Makelele, Makelele con Raúl. Juega Raúl hacia Pavón, Pavón para Makelele, Scaloni, hace falta. Trece de la segunda mitad, el Madrid gana 2-0. Goles de Zinedine Zidane y de Ronaldo. Sacó ya Roberto Carlos al círculo central para Flavio. Ante la cometida de Sergio, entrega para Zidane. Amaga Zidane. Acompaña la pelota con él Valerón. Sigue Zidane. Deja para Roberto Carlos. Este entrega hacia Makelele. Makelele para Flavio con Seisao. Flavio juega con Roberto Carlos de nuevo. Intenta presionar el Depor. Pero el Madrid está tocando bien el balón y sale jugando. Roberto Carlos se va a ir por velocidad de Andrade. Sigue Roberto Carlos, se tiene que frenar. Tres hombres le cierran. Va a acompañar la pelota Raúl. Abre para Figo. En el pico del área busca el balón Figo. Ya llega Ronaldo a un posible remate. Figo que va a buscar el centro. Se va hacia afuera. Puede buscar el disparo. La saca para Flavio. Saque de esquina. Ha tocado el balón en Sergio. Bueno, Madrid está disfrutando ahora mismo, Carlos. Me da la sensación de cada vez que un futbolista coge el balón quiere brillar, ¿no? Pero lo hace con sentido, a veces al primer toque y luego un amago, luego un tacón, es que los jueces ya están pasándolo bien, como refleja esa cara de Roberto Carlos. Va a sacar de esquina en corto el Real Madrid, el balón para Salgado, Salgado se ha ido de Mackay, ahí va el centrito, en el segundo palo no hay nadie, la pelota le cae ahí a Scaloni que la rompe arriba, no hay nadie del Depor que pueda recoger ese balón, solo Makelele con toda la tranquilidad para controlar. También te digo otra cosa, Carlos, es uno de esos partidos cuando Madrid lo tiene todo tan franco con los jugadores de buen humor y si el Depor le ocurre marcar un gol, se puede torcer en un momento dado por los de Madrid. Por Romero. Porque cuando coge ese chip de Showtime, ¿no? Es que cuando recibe un gol puede que cambie el sistema o cambie el chip y va en contra el pelo, ¿no? Pitó falta un Diego Mayenco ahí de Sergio, de Makelele a Sergio. El que se intenta ir es Valerón, ha cortado Makelele. Pelota que recoge Zidane. Deja para Raúl, Raúl puede buscar a Figo, ha tocado Romero. Lo justo para que no llegara el balón al portugués. El balón lo saca Naivet. Y también digo otra cosa, por lo contrario, Carlos, si Madrid marcara otro, puede dar al Deportivo un severo correctivo, puede quitarle mucho gas de sus esperanzas, ¿no? No solamente por los 3 puntos, sino por el marcador, ¿no? Va a buscar el centro ahí Héctor, le ha pegado la pelota a Roberto Carlos, es saque de banda. Defensores por 4 atacantes, Ronaldo que no controló bien, metió la pierna a Naivet, va a llegar a Figo, la quiere dejar para Zidane. Corta ante Scaloni. Deja de nuevo para Luis Figo. El Madrid no necesita agilizar sus acciones. Ahí está Zidane jugando con Roberto Carlos. Makelele atrás para Pavón. Juega Helguera. Helguera Zidane. Zidane de un toque ahí a Makelele. Ha golpeado Zidane ahí a Scaloni. Y le ha hecho daño, creo que es un bocadillo en el muslo. Scaloni a Zidane, ¿te refieres? Sí, Scaloni a Zidane, que le golpeó con la rodilla y creo que le ha dado en el muslo. Típico bocadillo.
Dolorosísimo. No frena Scaloni y golpea con la rodilla en el muslo. Ha devuelto ya la pelota el Deportivo al Real Madrid. Zidane cojeando en el terreno de juego. Duele, ¿verdad? Pregunto a ti, no a Zidane, ¿eh? A Zidane ya se ve que le duele. Y he olvidado ya. Pero me gusta recordarme que sí, ¿no? Duele ese tipo de acciones ahí. Ha jugado el Depor, la pelota para Valerón. Valerón que introduce, atención para Scaloni. Corre Roberto Carlos para llegar. Scaloni que aguanta sobre la misma línea de fondo. Intenta sacar el centro, ha tocado Roberto Carlos. El balón le cae a Zinedine Zidane. Zidane entrega en corto. Zidane apenas puede moverse todavía. Tiene que calentar el músculo para tiene que volver moverse. a recuperar. Sí, porque como se pare, se va a tener que retirar. Atención a Figo, que se ha ido de dos hombres. Abre para Ronaldo. Ha metido la pierna a lo justo Héctor. Saque de banda para el Real Madrid. Sacó ya Zidane cuando vemos ahí la maniobra de Luis Figo. El balón es para Roberto Carlos. Zidane devuelve a Roberto, ha cortado Valerón. Le va a costar a Zidane volver, porque le está doliendo mucho y apenas puede andar. El balón es para Roy Mackay. Se ha ido bien de Pavón. Entrega la pelota hacia Naibet. Naibet a la banda. Albert Luque, de nuevo Naibet, que se incorpora al ataque. Naibet que recorta. Falta, ¿no? Sí. Lo barrió. Flavio. Hace el recorte, lo barrió. Ahí vemos el derribo. Una tangadilla ahí a Naibet. Parece, Juan Carlos, que se ha vuelto a sentar en el banquillo Guti, ¿no? Bueno, le ha llamado Del Bosque, le ha llamado a Guti y mientras Sirureta también ha llamado a Víctor. Vemos a Guti charlando con Portillo y con Cambiaso en el banco. Me parece que esté en disposición de salir rápidamente. Atención al Deportivo, ha sacado el segundo palo y ahí acaba de perder una grandiosa ocasión de gol el Deportivo de La Coruña. Vaya despeje ahora de Casillas. No me jodas. Joaquín, ¿sí? Va a sacar el Deportivo. Ha tocado Roberto Carlos. No, dice en línea que fue Valerón. Saque de puerta para el Real Madrid. Pues Naibet debe que haber seguido con la jugada porque él imaginaba que el balón había ido fuera. Jugar de cualquier puesto de medio campo hacia arriba. Ahí lo intenta Luque en velocidad, imposible. No puede llegar a ese envío de Romero. Saque de puerta para el Deportivo de La Coruña, al que se le va agotando el tiempo para volver al partido. Necesita un gol de manera urgente. Y estamos en el 23 de la segunda mitad. Helguera juega hacia Roberto Carlos. Corre con el Víctor, se frena Roberto Carlos, toca la pelota para Makelele. Guti puede perder ahí ante Mauro. Mauro abre el balón para Víctor. Atención que llega con peligro Víctor. Va a buscar el disparo. Casillas, córner. Se lamentan en el segundo palo Mackay y Luque que no buscaran centro porque llegaban los dos en buena posición para intentar el remate. Saque de esquina para el Deportivo. Sacará Víctor. Al lanzamiento Víctor, primer palo, despeja la pelota Flavio, el balón para el Deportivo, Scaloni. Al suelo Roberto Carlos, falta por juego peligroso. Y me parece bien, Joaquín. Correcto, correcto. Sí, sí. Con los dos piernas por delante en tackling. Falta que va a sacar a Víctor para el Depor. Va a sacar Víctor, que se lo piensa. Pita ya Undiano Mayenko, ahí va el lanzamiento. Estaban medio agarrando ya Mackay. La pelota la pelea Scaloni. Le cae al Depor. Intenta meter el pase Sergio. Deja botar Pavón. Saque de puerta.
Sacará Casillas para el Real Madrid. Pues ahora el Deportivo ansia un gol, recortar distancias. El Madrid en un momento cómodo, digamos, pero para quitarle su comodidad necesita un gol ahora mismo el Deportivo La Coruña. Tocado Guti, atención para Ronaldo. Ronaldo que aguanta, intenta irse de Andrade. Consigue dejar a Andrade la pelota hacia Molina, que despeja. Al salto de cabeza Víctor, no consigue controlar. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar Roberto Carlos. Busca el desmarque de Raúl. Se olvidó el Deportivo por un momento que no hay fuera de juego en este tipo de jugadas. Llegó Andrade. De cabeza Pavón ante Macay. Gana el salto Figo a Mauro. Deja Raúl para Guti. Este para Figo. Figo que puede perder. Hay falta de Víctor. Ahí está la falta. Ha sacado ya el Real Madrid. El balón es de Roberto Carlos. Roberto Carlos frontal Guti. Guti la pared con Raúl. Algo larga. Scaloni para Molina. Bueno, buena alegría entre Guti y Raúl en el frontal del área. La pared. Juega Figo la banda hacia Roberto Carlos. Busca el centro corto. Frontal del área Guti. El taconazo para Raúl. Se incorpora Salgado. Raúl busca a Guti. No hay fuera de juego. Guti va a bajar la pelota. Ahora, bueno, ha tardado un mundo en levantar el banderón. El banderín en Linier, ¿eh? Durante todo el tiempo que la pelota volaba se lo estaba pensando en Linier. Ahí lo vemos, Joaquín. Y estaba, sí. Sí, pero ha tardado, si sí. Se quita entre medio Guti, Salgado pues se encuentra con una oportunidad igual de clara. Sí, porque Michel no estaba. Arrancó desde atrás sin velocidad. Ahora el taconazo de Sergio González. Le regala la pelota ya a Flavio Conceição. Juega Raúl para Figo. Figo Flavio. Flavio Figo. Le espera Mauro Silva. Busca el centro para Raúl. Andrade de cabeza. El balón es para Víctor. Le mueve arriba Macay. Víctor que va a intentar un pase imposible. Ha cortado la pelota Figo. Pelea ahí Albert Luque. Se va Figo delante de Mauro. Toca para Makelele. Está solo Roberto Carlos. La pelota llega a Guti. Juega Guti atrás hacia Mauro Silva. Hacia Iván Helguera, perdón. Helguera entrega hacia Salgado. Salgado de nuevo con Helguera. La pide Roberto Carlos. Va a jugar con Casillas Helguera. El tiempo pasa como una losa para el Deportivo. La con Casillas, círculo central de cabeza Naivet. La pelota es para Luque. Luque con Salgado. Mete la pierna Salgado. Saque de banda para el Deportivo de La Coruña. Charlan Valdano, Di Stefano y Butragueño animadamente en el palco. Partido de momento tranquilo, demasiado quizás a priori para el Real Madrid. Sí, y me da la sensación que si el Depor marca un gol, Madrid va a pasarlo mal. Ahí está Salgado, atención, es un 3-2, Salgado, Guti que se queda. ¿Qué ha intentado? Ha intentado sumarse a la fiesta de los grandes, me parece aquí Salgado. Ha tenido envidia de crack, porque acaba de regalar un gol, ¿eh? Había 3 para 2. Y dos eran Ronaldo y Guti, ¿eh? Sí, pero a mí, por eso te digo, Carlos, el Madrid puede marcar otro gol, es cierto, pero yo creo que un gol del Depor va a asustar al Real Madrid. Y ya que el Madrid tiene puesto el chip de divertirse y relajarse un poco, puede incomodar bastante un gol del Deportivo La Coruña. La dificultad que tiene la afición del Depor y Jabor Herreta, los jugadores, es ver de dónde va a venir este gol, ¿no? No está llegando en absoluto el balón ni a Macay ni a Luque. No, y tampoco está gozando de demasiada posesión, ¿no? O posesión en el campo del Madrid, ¿no? Pega Makelele, Guti, Figo, Raúl. Se abre Figo por el costado, tiene el apoyo de Flavio, abre para el portugués, va a encarar a Romero. Viene Flavio ofreciéndose, va a aprovechar su desmarque. Deja para Guti, intenta devolver a Figo. Ha tocado ligeramente la pelota Sergio, el rechace para Raúl, abre Roberto Carlos, la pide Ronaldo en el pico del área, va a encarar Roberto, intentó una cola de vaca y Ronaldo que no salió,
Y el balón vuelve al Madrid. Ahí está Roberto Carlos. Roberto Carlos, Raúl busca a Guti. Ha metido la pierna Andrade de manera espectacular para sacar. El balón vuelve al Madrid. Figo intenta meter de nuevo para Raúl. Ha cortado Mauro, saca Romero. Romero hacia Luque. Se va de Salgado con velocidad. Atención a Luque que tiene mucha. Se desmarca Macay. Continúa Albert Luque. Al final le ha pitado falta por un ligero empujón ahí a Flavio, el colegiado. Y el Depor que saca hacia atrás. La pide Luque. Choca sin demasiada fortuna ahí Romero. Saque de banda para el Deportivo. Hemos repetido el último despeje de Andrade. Ha cortado Flavio. Va a llegar Raúl. El balón sale suelto, lo puede recoger Luque. Luque con Salgado, busca el centro, despeja Helguera. La pelota para Romero. Mauro Silva. Mauro con Romero. Se desmarca Valerón. Recibe Valerón. Metió la pierna más rápido Flavio. Robó el balón. Toca Raúl. Balón hacia Guti. Sale Guti conduciendo la pelota. Entrega a Figo. Figo, Guti. Ahora roba Valerón. A veces demasiado pausado el ritmo de los dos, porque vuelve a perder la pelota el Deportivo. Se hace con el balón Guti. Guti a Raúl. Consigue enviar a Makelele. Figo. Raúl. Raúl se va de Valerón. Continúa Raúl. Intenta sacar hacia la banda de Roberto Carlos. El balón rechazado por Sergio es de Pavón. Pavón, Makelele. Makelele hacia Helguera. Helguera intenta meter arriba para Raúl. No ha llegado. Ha cortado Neivet. Llega Mauro Silva. Toca la banda para Luque. Para que el Madrid saque el balón fuera del terreno. Saque de banda para el Deportivo de nuevo. Menos orden ya por la parte del Real Madrid en lo que es el centro del campo. Se nota que Zidane, que estaba aclarando el asunto ahí, pues está ausente. El que se va es Valerón con una bonita maniobra, aguanta perfecto, entrega el balón, atención para Neivet que se incorpora, Neivet para Víctor, está solo Macay, atención a Macay que va a fusilar, Macay, arriba. Golpeó el balón con mucha potencia, pero por encima del larguero y no tuvo ni que intervenir Casillas, saque de puerta. Pues esa sí es una clara ocasión, mucho espacio para Macay. Las que tiene no las aprovecha el Deportivo, las pocas que está creando. Y eso sin duda le aleja de su objetivo. 2-0 gana el Madrid, 32, estamos en el último cuarto de hora. Sacó largo Casillas. De cabeza Mauro, el balón le va a caer a Sergio. Sergio, atención a Andrade. Andrade que se resbala. Ha recuperado la pelota el Madrid. Intenta irse Figo de toda la línea. Continúa Figo. Se mete en el área, mete la pierna para sacar a Andrade y evita la acometida del portugués. Saca Romero hacia Mauro Silva. Mauro entrega para Valerón. Juega Valerón hacia Víctor. Andrade. Andrade hacia Sergio, Mauro Silva. Ahí ya se obtura el camino fácil. Luque que corta, viene con el Salgado, la deja para Valerón. Este sí tiene muchas llaves. Valerón abre la pelota. El balón llega para Macay. Macay busca a Luque, a Víctor. Mete la mano Casillas y evita otra vez el remate de la jugada por parte del Deportivo. Ha tocado Neivet. A la carga Scaloni. Va a encontrarse en su camino a Roberto Carlos. Tiene en corto a Víctor que recibe. Víctor en el pico del área. Va a abrir la pelota Luque para Scaloni. Prepara el centro. El balón hacia el segundo palo. La zona es de Macay. Macay quiere dejar hacia el punto de penalti. Ha despejado Helguera. Es Sergio el que intenta el disparo, pero muy flojito a las manos de Casillas. Sí, el centro del campo de Madrid ha desaparecido, ¿eh? No hay nada de claridad. Jugadores buscando, pugnando el mismo balón. No hay aperturas de juego. El Madrid en el centro del campo se ha ido. Ronaldo porfiando con Scaloni. Aguanta la pelota y la posesión Ronaldo. Intenta el cambio de juego hacia Figo. Buena apertura de Ronaldo. Ahí está con Romero Figo. Recibe el apoyo de Guti. Se lo monta el solo. Se va perfecto. Se le marca Raúl. Paró Molina. Muy bien Figo. Muy bien como ha sido Romero. No pudo con el último pase. Pero buena la maniobra. Es Sergio el que entrega el balón a Mauro Silva.
Mauro con Luque. Luque va a dejar de nuevo a Mauro Silva. Ha cortado Makelele. El balón es para Guti. Juega con Figo. Figo busca el arranque de Ronaldo. Y hay mucha ventaja para el Deportivo. El balón es para Scaloni. Juega Scaloni con Andrade. Y Andrade le entrega la pelota a Sergio. Ahí le falta un punto de velocidad al Depor en las arrancadas, en los inicios de las jugadas. Y el tiempo no le sobra. Juega el balón Luque. Atención a Flavio. Es Luque el que busca el disparo. Ha tocado Salgado. Intenta llegar, pero sin conseguirlo Casillas. Saque de esquina para el Deportivo. En esto del tiempo en fútbol nunca se puede hablar, ¿no? Porque es otra cosa. El Villarreal hoy en los 2 minutos de descuento ha conseguido remontar un 2-0 para terminar 2-2. Va a sacar Víctor. Ha salido la pelota para volver a entrar. Saque de puerta. Me parece que el Depor está... se ha llevado un golpe ahí Raúl. Intentó pillar de primeras y ahora se arrepiente porque probablemente tuvo la oportunidad de controlar y disparar. Pero muchas veces, Carlos, eso en el fútbol, el primer pensamiento es lo bueno. Iba muy apurado. Se le ha marchado el tercero a Raúl. Se le fue el balón por arriba. Mando del Bosque prepara también la entrada de Solari en el terreno de juego. Roberto Carlos. Cortó Víctor, pero ahora roba Flavio a Valerón. Raúl. Raúl el desmarque de Ronaldo. Ventaja para Molina. Sacó la pelota afuera. Saque de banda para el Madrid. Va a haber un cambio, Juan Carlos. Segundo cambio en el Madrid, segundo cambio. Va a entrar, como decías, Solari, se va a retirar Ronaldo. Pues Guti de delantero, Michael. Pues sí. Y gran aplauso para Ronaldo. Otro tanto en su cuenta, ya son 14 en la liga. Y 3 asistencias de gol. Ha marcado uno y ha dado otro. El primero que se lo dio a Zidane. Saca el Madrid, juega Figo que pierde la pelota ahí ante Mauro Silva. Luque, Sergio. Sergio abre el balón para Naivet. Es la única presencia a veces, la única sensación de que el Depor tiene prisas, ¿no? Porque sí. las incorporaciones de Naivet al medio campo. Atención a Solari. Se marcha en velocidad, puede abrir para Roberto Carlos, entrega para el brasileño, devuelve para Solari, el balón se lo encuentra Solari frente al del área, se durmió, la sacó Andrade, Figo, intenta la volea para Raúl, atrapa a Molina en 2 tiempos. Qué gran pase de Figo, sensacional el pase de Figo. Le pilló en la derecha Raúl, ha tocado de cabeza Pavón, el balón de nuevo para Figo. Por cierto, Pavón ha sido impecable esta tarde, impecable en juego aéreo, con los recortes, cuando ha mandado pases. Perfecto, Pavón. Ahí está Guti recibiendo de Solari. Saca para Roberto Carlos. Roberto Carlos busca a Raúl. Ha metido la pierna a Andrade. El despeje va a llegar Figo. Toca, pero es Macay el que puede recoger. Y de nuevo Pavón que le limpia el balón. Juega hacia Helguera. Helguera abre la pelota hacia Salgado. Va cojeando a Helguera, algo le pasa. El balón es de Raúl. Raúl intenta irse ante Mauro Silva, aguanta la primera falta, ahora pelea por la segunda. Ha pitado la primera. Le está haciendo falta ahí Raúl a Romero. Qué bien se lo pasan, ¿eh? Es evidente que ven el partido de una manera tranquila, con este 2-0 en el marcador y con apenas 5 minutos más el descuento por delante. Vamos, la oportunidad de Raúl. Pero como dices, Carlos, a su derecha, con la ¿no? derecha, sí. Que no es lo mismo. Roberto Carlos decidido a probar fortuna. Va a ser Figo, dispara Figo. Al lateral de la red, el envío de Luis Figo. Roberto Carlos era la distracción. Figo lo intentó por fuera de la barrera y a punto estuvo de conseguir su objetivo. Ya van a ver que cerca está ese balón. Va a sacar Molina. Vemos de nuevo la repetición del lanzamiento de Luis Figo. El balón a
Lo juega el Madrid, lo engancha Guti, lo roba Mauro Silva, toca Raúl, va a llegar Mauro. Entrega para Víctor, cierra bien ahí el Madrid. Recupera la pelota Solari. Solari deja para Makelele. Makelele con Raúl. Intenta parar y lo consigue con la espuela Solari. Se la lleva Raúl. Intenta meter para Guti. Ha cortado Andrade. Saca el balón Sergio. Pelea Raúl. Saca el balón el Deportivo. Deja Mauro a Sergio y Sergio ya para Naivet. Naivet, Mauro Silva. A punto estuvo de meterla en un lío Mauro. Casi llega Figo. El que llega es Romero, que introduce la pelota hacia Valerón. Consigue aguantarla. Mete la pierna Helguera. Saque de banda para el Deportivo. Se le escapa claramente el partido al Deportivo. No termina de encontrar ese gol que está. Al final, como ve el Luque, se ha ido al remate. El balón al segundo palo. Casillas que despeja. El balón le cae ahí a Solari. Ya corre como una bala Roberto Carlos. Solari lo intenta, no ha salido el balón ni mucho menos. Roberto Carlos que recibe. Arriba Guti y Raúl. Va a buscar el centro, golpean a Andrade. Vuelve la pelota a Roberto Carlos, la saca atrás para Solari. Solari que va a devolver a Roberto Carlos. Ahí pelea Solari para encontrar el espacio, lo encuentra. Va a buscar el centro Solari. Primer palo, el balón sale rechazado por Sergio, le cae ahí a Naivet. Naivet que entrega el balón a Romero. Ha robado Guti, pero va a recuperar para el Deportivo Luque, que deja salir. Saque de banda para el Depor. Saca rápido Luque hacia Valerón. Intenta irse Valerón de dos hombres, consigue irse hasta de tres. Ha entregado para Mauro, cruza Víctor, se mueve arriba Macay. Víctor que intenta jugar con Macay, el pase puede ser bueno, un poco largo. Va a llegar Macay. Intenta sacar la pelota atrás y lo que la saca es del campo. Saque de banda para el Madrid, nueva jugada perdida por parte del Deportivo de La Coruña. Sí, el problema que tiene el Depor es que cuando el partido ha pedido que el Depor haga algo, han sido incapaces de hacerlo, ¿no? Tanta comodidad, y cuando el marcador, la situación pide algo más, es que se ha quedado con lo que tiene, ¿no? Vaya paso de gigante que va a dar el Real Madrid como termina así el partido en la Liga. Fíjense, en una jornada le puede sacar en la misma 3 puntos al Depor, 2 a la Real Sociedad y 2 al Valencia en la misma atacada, ¿eh? Pues sí, tendrá 3 puntos de ventaja sobre la Real y 6 sobre el Depor y el golaveraje. Ha sacado largo Casillas. El envío lo pelea Solari. Se lleva la pelota Scaloni. Scaloni saca Valerón. Valerón para Víctor. Solo arriba Macay como referente de remate. Intenta irse Roberto Carlos. Víctor. Saque de esquina. 2 minutos de descuento únicamente. Va a sacar el Depor. Golpeará la pelota Víctor. Atención al lanzamiento de Víctor. Punto de penalti. Fácil para Iker Casillas, que saca ya hacia Raúl. Deja el balón a Scaloni, a Solari. Le está haciendo falta a Scaloni, que no ha visto el colegiado. Yo creo que queriendo sin querer, se cruzaron las piernas y se cayó Raúl. El balón es para el Depor. Sergio toca el balón al Luque. Madrid va a hacer un cambio a pesar de que el partido está prácticamente ya agotado. Nuevo cambio, Juan Carlos. Es el tercero. Agota el tiempo Vicente del Bosque. Se va a retirar Luis Figo. Va a entrar Miñambres. Es otro que ha cumplido sobre todo en esta segunda mitad. Luis Figo ha hecho un buen partido, sobre todo la segunda mitad. Pues si quieren ganarse una consola Xbox y 2 juegos, ya saben, participen en nuestro sorteo Operación Amena 5666, mensajes cortos, palabra clave mejor, un espacio, y votan por el jugador que crean ustedes ha sido el mejor hombre del encuentro. Esta noche en el tercer tiempo le comunicaremos el ganador. Hoy un tercer tiempo, por cierto, especial, que no se verá en Canal Plus normal, sino en Canal Plus rojo, dado que esta noche viviremos en directo, si es que lo hay, que parece que sí, la ceremonia de entrega de los Oscar. Sacó ya Salgado, el balón le cae ahí a Raúl. Raúl que quiere jugar rápido para Solari, no precisa el pase. Llega Molina, pelotazo a las manos de Casillas. Y el que juega ya es el portero del Real Madrid. El tiempo se acaba
y se acabó. El Madrid da un paso de gigante en esta liga, porque en una jornada le saca 3 puntos al Depor, 2 a la Real y 2 al Valencia. Juan Carlos Nieto. Final del partido. Vamos a intentar poder hablar con alguno de los protagonistas del encuentro. Raúl, bueno, una jornada redonda para vosotros, con la distancia que metéis a todos los rivales. Bueno, lo más importante es los 3 puntos que hemos conseguido y bueno, los rivales de atrás han pinchado y bueno, cogemos ventaja, pero todavía queda mucho, ¿no? Hay que ir partido a partido. Muy cómoda, ¿no? La victoria hoy contra el Depor, o al menos más fácil de lo esperado en la segunda mitad. Bueno, lo que pasa es que el segundo gol, tan pronto comienza la segunda parte, pues nos ha dado tranquilidad y a partir de ahí hemos dominado completamente el partido y el Depor no nos ha creado muchas ocasiones. Gracias. Las palabras de Raúl, que se marcha contento al vestuario con esta victoria y con esta jornada redonda. Josep Pedrerol en el palco. Eso es, jornada redonda es lo que debe pensar Jorge Valdano, ¿no? Jornada redonda por el resultado, por la Real Sociedad. Sí, buen partido. Yo creo que una superioridad casi excesiva teniendo en cuenta la categoría del adversario y muy buen salto clasificatorio. ¿Qué es lo que más le ha gustado del partido? ¿Con qué se queda? Con el comportamiento defensivo, con eso que tanto nos ponen en duda, a pesar de que se vieron jugadas excepcionales, pero me gustaría hoy mirar para el otro lado y felicitar a los defensas. Siempre que tiene oportunidad lo hace, últimamente. Bueno, es que de mitad de campo hacia adelante ya se encargan ustedes de elogiarlo mucho y a veces nos olvidamos de que en un equipo que le da clara preponderancia al ataque, el comportamiento defensivo tiene que ser muy bueno para no haber recibido ningún gol en los últimos 3 partidos. Decir que esto es un golpe a la Liga es demasiado fuerte, ¿no? Sí, es demasiado pronto. Hemos dado un salto clasificatorio que puede interpretarse como un pequeño golpe a la Liga. Son ahorros que nos servirán para el futuro, que nos permiten el error y bueno, la tranquilidad de saber que el equipo está además en un muy buen momento. Enhorabuena. Gracias. Gracias. La palabra de Jorge Valdano haciendo referencia a la defensa. La verdad es que lo normal en un equipo como este es hablar del ataque, pero cuando, como hoy, mantiene la puerta a cero, pues no es difícil entender que los dirigentes del Real Madrid se encarguen de también hablar de los que no salen demasiado los papeles, ¿no, Michael? Pues sí, y estamos comentando el partido que ha hecho Pavón. A mí me parece que hizo de maravilla Pavón. Anticipaba todo en lo que es el recorte, en el juego aéreo inmenso. Iván Aguirre también haciendo lo suyo, y los laterales una vez más se comportaba muy bien y añadía bastante a lo que es el juego ofensivo. Roberto Carlos y Michel Salgado. Jorge Valdano tiene toda la razón del mundo. Sobre todo me gustaba mucho a Pavón. Ahí están los datos, ¿no? Macay apenas ha tenido una sola oportunidad en ese disparo que se le fue por encima del larguero. En la primera mitad a Tristán, en lo que es ofensivamente, su bagaje ha sido prácticamente nulo. Y en la segunda parte el partido ha sido clara y definitivamente dominado por el Real Madrid. Ponemos otro punto en el palco, Josep. El presidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, decía Valdano que lo ha sorprendido un poco, que esperaba más de este Deportivo de La Coruña. ¿Usted también? Yo lo que esperaba también, aparte quizá un poquito mejor, pero sobre todo un poquito más de acierto en los momentos claves, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchas oportunidades, el Madrid también ha tenido algunas más que los de los goles. Yo creo que nosotros hemos tenido oportunidades que tradicionalmente los delanteros nuestros no fallan, ¿no? Y sin embargo hoy pues parecía como si tuviesen miedo, como si, no sé, saliese todo en ese aspecto al revés, ¿no? Yo creo que es una victoria justa del Real Madrid. Quizá si nosotros nos adelantamos, que pudimos habernos adelantado, o bueno, esa circunstancia, la verdad, del primer gol que viene precedido de una extraña jugada nuestra en el área contraria, la falta aquella, pues a lo mejor todo hubiese podido cambiar, pero como esto cambia tanto cada semana, pues hay que esperar que todavía, aunque es una diferencia sustancial del Real Madrid, pero queda todavía 11 jornadas y 33 puntos, con la Champions encima también pueden hacer... Ahí quería ir yo. El hecho de que el Depor no esté en la Champions, ¿usted cree que le va a ayudar con respecto al Madrid, por ejemplo? Hombre, yo calculo que en ese aspecto sí nos va a centrar totalmente en la Liga, es la única competición en la que estamos muy bien situados. El resultado de hoy es claro que no nos favorece, pero hemos posicionado, yo creo que ya cerca a la Real Sociedad. El caso del Real Madrid es mucho más complicado, el Valencia tampoco está acertando últimamente. Entonces, no sé, el objetivo primero, que es entrar en Champions, y cuanto más arriba mejor, yo creo que el Deportivo lo tiene bastante cerca. Muchas gracias. Muchas gracias.
Las palabras de Augusto César Lendoiro. Evidentemente en esta liga pueden pasar muchísimas cosas todavía. Ya hemos visto que aquí puede perder cualquiera, es una liga súper potente, y que no, que se lo digan a la Real Sociedad, ¿no? Que en apenas 2 minutos ha perdido una diferencia de 2 goles, ¿no? Sí, estamos de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Depor, que no es que sus delanteros fallaban, no sé si por miedo, pero sí se precipitaban mucho en los disparos, ¿eh? No tuvo la actitud de los grandes días el Deportivo, no estuvo fino, sí lo estuvo el Madrid, ganó 2-0 con un partido bastante cómodo. El Madrid, que encabeza la tabla de la clasificación con más ventaja, le saca más puntos a sus rivales, 2 en esta jornada a la Real Sociedad para un total de 3, al Depor le saca 3.